¿Cómo les trata la vida? Bueno, me imagino que bien, ¿no? Bueno, para que no demos más vueltas y no insistirles en conversaciones, vamos a arrancar. Gracias, Yerti, por ya comenzar a grabar la clase. Comparto pantalla para que continuemos con lo que estábamos hablando el día de ayer. Perdón, profesor, ¿qué dijo? Dígame ¿Qué dijo? que estamos empezando la clase. Ah, Bueno, ayer estuvimos viendo algunos aspectos o principios básicos del modelo sistémico sobre el modelo ecológico, persona, microsistema, exosistema, macrosistema, y luego vimos los elementos para analizar un sistema humano. Los 4 elementos estructurantes son las partes, la jerarquía, las interacciones y el propósito del objetivo. Tenemos 3 niveles complejos de las problemáticas de un sistema, que sería la paradoja, la terrible simplificación y la ordalía, y tenemos algunos elementos que caracterizan la mirada global de un sistema. Y luego ustedes tenían que haber observado un documento que se llama el enfoque sistémico. Ahora vamos a comenzar a conversar un poco sobre el enfoque del humanismo. La teoría humanista es una de las más difundidas una vez se realizó la Segunda Guerra Mundial. En 1945-46, cuando los combatientes fueron retornando a Estados Unidos, por ejemplo, y cuando se acabó la guerra en Europa y todo quedó devastado y todo quedó listo para construir, Estados Unidos e Inglaterra pusieron mucho dinero e endeudaron a toda Europa para que se reconstruyera Europa. Y cuando esto pasó, automáticamente Estados Unidos pasó a ser la potencia mundial. Y Estados Unidos tenía el dinero porque generó un aparato de construcción bélica y generó muchos recursos en términos de energía a través del petróleo, así que quedó con mucha plata y muchas deudas de los países europeos y encima de eso generó la riqueza para prestarle plata a los países europeos y se reconstruyera. Entonces había mucha bonanza después de una crisis terrible como la crisis de los años 30 que estuvo en Europa y que estuvo en Estados Unidos. Entonces, 15 años después había mucha plata y comenzaron a hacerse muchos edificios y hubo muchos migrantes en Estados Unidos y se crearon empresas de una manera significativa. Pero la gente no estaba bien. La gente estaba, estaba sintiéndose mal. Y a pesar de que por allá en los años 50 surge lo que se conoce como el sueño americano, y el sueño americano era básicamente esto: un auto nuevo, una casa grande, una esposa, hijos y un trabajo para toda la vida donde se trabajaban por 20 años y después de los 20 años salía la jubilación. Ese sueño nunca ha existido en la humanidad, eso se lo inventaron los norteamericanos después de las guerras. Entonces ya estábamos en ese sueño, pero la gente estaba mal, la gente se sentía vacía. Entonces los trabajadores se estaban suicidando y dijeron, pero ¿por qué? Si estamos viendo el sueño americano, tenemos mucha plata, somos la superpotencia. Entonces le pidieron a este señor, al señor Maslow, le pidieron que descubriera qué era lo que necesitaba la gente. ¿Por qué la gente no estaba siendo feliz cuando en países como Estados Unidos podrían tener todo lo que quisieran? O lo que supuestamente le enseñaron que era lo querible. Entonces, él desarrolló la pirámide de necesidades, donde se dio cuenta que los seres humanos tienen unas necesidades básicas y esas necesidades básicas están asociadas a comer, vestir, tener dónde vivir. ¿Mm?
satisfacer los elementos básicos de las necesidades humanas. Pero descubrió que los seres humanos solo con comer y tener donde dormir no están tranquilos, sino que necesitan satisfacer sus necesidades de seguridad. Y esas necesidades de seguridad es poder tener un trabajo estable, poder tener educación, poder tener acceso a la salud y quizás comenzar a tener o a pagarse su propia casa. ¿Mm? Entonces, aparte de las necesidades básicas, existían las necesidades de seguridad. Pero esas necesidades de seguridad no eran suficientes porque algunas personas que ya tenían sus necesidades de seguridad cubiertas tenían necesidades sociales. Y esas necesidades sociales era de pertenecer a un club, ingresar a ciertas instituciones educativas en lugar de otras, poder hacer un posgrado y poder tener un auto mejor o poder tener una casa mejor. Entonces, no solo son necesidades básicas y de seguridad, sino también necesidades sociales. Y esto lo caracteriza el tener un estatus social. Pero después se dio cuenta Maslow que no era suficiente porque habían las necesidades de autoestima. Y aquí ya son las necesidades de calidad. No es cualquier auto, no es cualquier casa, no es cualquier estudio, no es cualquier sueldo, sino algo que me haga sentir especial y que voy escalando en la pirámide y que soy una persona significativa y profundamente reconocida por otros. Y aquí es donde hubo un elemento supremamente significativo y es que a pesar que las personas cubrían sus necesidades básicas de seguridad sociales y autoestima, es más, quien cubre las de autoestima cubre todas las de abajo. Se dio cuenta que había gente que había llegado a la cúspide pero no era feliz, que tenía todo y no era feliz. Y descubrió las necesidades de autorrealización. Y estas necesidades de autorrealización es más o menos que hay que hacer un break sobre todo lo que estamos desarrollando y poder cumplir nuestros sueños. Entonces no era suficiente tener el super trabajo y el super salario, sino que si yo quería viajar, tendría que viajar. Si yo quería pintar, si yo querría ser músico, aquí es donde tengo que arriesgarme, dejar todo lo que tengo estable para poder llegar a la autorrealización, para poder hacer lo que verdaderamente me hace feliz. Y esto es toda una historia aún en nuestros días. Y esto es una teoría esencial de las motivaciones humanas que tiene 70 años y aún sigue operando como ayer. Entonces, el humanismo se basa en estas necesidades humanas que antes de que apareciera Maslow, los únicos que hablaban de estas necesidades humanas eran los budistas. Podríamos decir que el budismo es una de las teorías humanas más profundas que existe, aparte de que tiene un desarrollo de 2000 años. Pero ellos también desarrollaron un modelo. Por ejemplo, el psicoanálisis desarrolló un modelo patológico sobre cómo cubríamos nosotros nuestras etapas y qué virtudes podíamos desarrollar y qué enfermedades podíamos desarrollar. El conductismo nos enseñó cómo manipular nuestro hacer, nuestra conducta. La teoría cognitiva nos enseña cómo se desarrolla nuestro procesamiento de la información y el aprendizaje y qué sería la enfermedad y qué sería la salud a partir de ese modelo. Pero esta teoría del desarrollo habla sobre cómo los seres humanos, desde el humanismo, satisfacemos nuestras necesidades. Y para satisfacer nuestras necesidades tenemos 7 pasos. ¿Mm? Entonces, lo primero que sucede en el ser humano es que el ser humano tiene una sensación. Comienza a sentir o a tener una sospecha de que algo le pasa. Esa sensación comienza a generar una introyección. ¿Qué es eso? Comienza a generarme una idea de lo que me puede pasar, como que algo se mete dentro mío. Esa introyección va a indicar que uno tiene que tomar conciencia. O sea, aquí yo me tengo que preguntar, ¿qué me está pasando? Y en esa pregunta, ¿qué me está pasando? Yo tengo que comenzar a verificar o identificar qué cosas de afuera me están afectando. Al identificar esas cosas de afuera que me están afectando, yo tengo que energetizarme. O sea, tengo que preparar mi energía para tomar una acción.
Y en ese energizarme, ahí es donde comienzo a pensar qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Eso va a generar que yo realice una acción, una conducta para tratar de modificar mi sensación inicial. Esa acción va a hacer que yo tome contacto con algo allá afuera y una vez tome contacto y me satisfaga, genero la retirada para que de nuevo vuelva a aparecer otra necesidad. Entonces, nosotros tenemos una necesidad, tenemos que pasar a identificar qué es lo que necesitamos, luego a prepararnos para cometer la acción de mejora, generar esa acción, tomar contacto con quien tengo que hablar, tomar contacto con el problema que tengo que resolver y una vez satisfecho ese proceso, se genera la retirada para que vuelva a resolver otra necesidad. ¿Mm? ¿Y qué se dieron cuenta de ellos? Que la enfermedad sucede cuando alguna de estas etapas del ciclo de la experiencia se ve afectada. ¿Mm? Y esto nos sucede todos los días, pero también nos sucede constantemente desde que comenzamos a constituirnos como seres humanos. Entonces hay personas que se pierden entre la sensación y la toma de conciencia. Y a estas personas se les llama introyectores. Y ustedes aquí comiencen a analizar qué tipo, em, en qué parte del ciclo de la satisfacción de sus necesidades tienen que mejorar. Entre la sensación y la toma de conciencia se genera la introyección. ¿Y qué sería la introyección? Cuando hay un bloqueo entre la etapa 1 y la etapa 2, las personas son muy calladas, muy ensimismadas, buscan no molestar a nadie, todo lo revuelven solo y a veces sienten mucha pereza. Cuando el problema se genera entre la toma de conciencia y la energetización, o sea, el darme cuenta cuáles son los problemas y sentir que ya es hora de hacerlo, como por ejemplo, fui a la disco y había un chico, una chica con la que quería bailar y como que quería pero nunca pude hacerlo, ese sería como el problema entre la toma de conciencia y la energetización. Sé que lo que me gusta, sé que tengo ganas, pero me quedo ahí, en las ganas nomás. Entonces, las personas que saben qué es lo que necesitan, pero simplemente cargan su energía y no lo resuelven, a eso les llamamos proyectores. Y estas personas proyectoras son, por ejemplo, las que siempre culpan a otros de las cosas que les pasan, tratan mal a los otros, nunca son culpables ellos, todos los problemas siempre están afuera. Cuando nosotros tenemos problemas entre cargar la energía y generar acciones, a esa experiencia le llamamos retroflexión. ¿Y qué se llama la retroflexión? Es cuando en ese cargar de energía y antes de accionar, nosotros comenzamos a pensar que, por ejemplo, nosotros fuimos los culpables, la culpa es de nosotros, porque siempre nos pasa lo mismo, porque la vida es así, y como que nos perdemos cavando y dándole vueltas a los sentimientos y a las emociones una y otra vez, y le damos vueltas y le damos vueltas y le damos vueltas y le damos vueltas. Hay personas que tienen bloqueo entre su acción y el tomar contacto con lo que satisface su acción. Y a eso se le llama evitación. O sea que son por personas que pueden hacer, pero antes de resolverlo, se cansan, se agotan. Entonces siempre están haciendo, pero nunca llegan a lo que hace falta. Estudian para un examen, pero el momento de hacer el examen se bloquean y lo sabían todo. Trabajan, pero no saben por qué no saben qué les pasa con la plata, por qué se les pierde la plata. Cuando tenemos problema entre el contacto y la retirada, o sea que no nos podemos retirar, sino que quedamos enganchados, a eso se le llama confluencia. Un ejemplo de estas personas son aquellas que tienen una pareja y no la pueden dejar. Y saben que no les hace bien, pero se quedan con esa pareja y no la pueden dejar. Se quedan pegados a las cosas que ya no son necesarias o a las cosas que les pueden hacer daño porque ya se pasó el tiempo de estar en contacto. A eso les llaman personas confluentes. ¿Mm? Entonces, como pueden darse cuenta, todo en la vida tiene un ciclo de la necesidad, pero sobre todo nuestras personalidades pueden tener un bloqueo en alguna de estos elementos. Entonces, el trabajo terapéutico para estas personas que tienen problemas en el ciclo de la satisfacción de las necesidades es cómo transformar la proyección o cómo transformar la reflexión, la habitación o la confluencia.
Así que es un trabajo muy interesante y muy diferente a las otras teorías que ya hemos visto. Y este hace parte de un texto que ahí le subí al aula y tiene que ver con otra manera de explicar el ciclo de la experiencia por el señor Joseph Zinker, pero básicamente son los mismos elementos que les compartí hace un ratito. O sea, hay varios autores que explican exactamente lo mismo sobre el ciclo de la satisfacción de necesidades o el ciclo de la experiencia. ¿Mm? Así que esto lo van a ver a más profundidad en el texto que les compartí. Bueno, para que podamos redundar un poco más sobre este tema, les voy a invitar a que ingresen al aula virtual. En la sexta clase, o sea, con fecha del día de ayer, van a encontrar este video que se llama Psicología Humanista. Ahí van a encontrar el link, solo es hacer clic y mirar ese video. Para mí es muy importante que miremos ese video para que se aclare un poquito más la teoría humanista. Les muestro en el aula virtual en dónde se encuentra el video. ¿Dónde estás, aula virtual? Aquí estás. Bien. Ingresamos al aula virtual. Sí que molesta esta cosita, hombre. Ingresamos al aula virtual. Vamos a la sexta clase y ahí en la sexta clase van a encontrar, les estoy mostrando en este momento en pantalla, Psicología Humanista. Hacen clic ahí en Psicología Humanista y de inmediato les abre el video. Ese video demora más o menos 9 minutos, así que en 10 minutos les convoco para ver qué han entendido. ¿Lista la instrucción? ¿Quedó clara? Sí, profe. Perfecto, gracias señorita. En 10 minutitos les contacto a ver cómo les ha ido con este video. Profesor, ¿cuál video? ¿Cómo, señor? ¿Cuál video? ¿Qué me pasó, mi hermano? ¿Por qué anda tan desconectado? Psicología Humanista, aula virtual.
Bueno, mi gente, ¿de qué trata este video? Cuéntenme. Hola, ¿hay alguien allí? ¿Algún comentario sobre el video? Profesor, Dime. creo que tengo un poquito de ruido de fondo, pero lo que yo entendí del video fueron las bases de la psicología humanista, cómo funciona como esta tercera fuerza dentro de la psicología y cómo plantea sus puntos de vista para reforzarse en este término. Ujú, muy bien. Sí, fue la tercera escuela. La primera fue la psicoanalítica, la segunda la conductista, la tercera la humanista. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Resto de gente, ¿qué vieron en el video? Listo. Entonces, ¿continúo nomás? Si no hay nada que aclarar. Profesor, sabe que a mí no me quedó muy clara el segundo video porque se escuchaba muy bajo y no tengo audífonos. Y no podía escucharme Perfecto. al lado. Profe, yo estoy viendo el video como por tercera vez porque la voz que tenía el video me desconcentraba mucho, no podía entender mucho lo que decía, así que lo estoy viendo de nuevo para entender algo, porque no entendí nada. Perfecto. Maravilloso. Muy buena técnica. Bueno, gran maestro, la opción es quizás en otro momento oírlo para ver si te puedes concentrar un poquito mejor, si puedes conseguir unas manos libres, algo que te pueda ayudar un poquito, ¿puede ser? Sí, sí, profe, voy a hacer el intento. Bien, o sea que ya no solo viste el video del humanismo, sino que ya viste el de psicología transpersonal. Sí, Ok, bien. pero como le digo, no entendí muy bien el segundo por Pues detalles. apenas voy a irles a explicar el segundo, por eso les decía que solo psicología Ah, ya. humanista, pero está bien lo que hiciste. Ok, ¿Mm? disculpe en todo caso. No hay ningún problema. ¿Algo que aclarar sobre la psicología humanista o ya lo damos por visto y continúo? Perfecto, continúo entonces. Me gusta cuando todo queda claro. Comparto pantalla. Hoy parece que nos va a rendir bastante. Hoy hay pocos interrogantes. Una de las últimas escuelas psicológicas que surgió se conoce como la psicología transpersonal. Y esto surge aproximadamente entre los años 60 y 70 en Estados Unidos, en un lugar muy famoso, Esalen. Esalen es famoso porque en ese tiempo se decía que en el siglo XIX, iniciando el siglo XX, se decían que había muchas brujas allí. Y hay títulos de películas famosos como La Bruja de Salem. Entonces, allá mismo en Salem hay una ciudad que se llama Palo Alto. Y entre Salem y Palo Alto se juntaron los grandes prominentes de la psicología y la psiquiatría y le dieron paso a la psicología transpersonal. Y la psicología transpersonal es una amalgama entre la ciencia psicológica y las religiones, sobre todo los enfoques orientales. ¿Y por qué fue indispensable esta conexión entre Oriente y Occidente a través de la psicología y la religión? Porque como les anuncié hace un ratito, cuando surge el humanismo ve que en la religión budista hay
una perspectiva del hombre que hay que comenzar a estudiar y que resulta siendo muy significativa para enriquecer la mirada y la interpretación de la complejidad humana. Entonces, este modelo transpersonal comienza a explorar dos cosas esencialmente. A través de personas como Fritz Perls y Stanislav Grof, comienza a explorar las sustancias psicotrópicas. Aquí estamos hablando de sustancias alucinógenas, en especial una muy particular que es el LSD. Este LSD es un alucinógeno interesante y que permitía entrar en lo que se considera como estados no ordinarios de conciencia. Y este es un término fundamental para la psicología transpersonal. A través del LSD o a través de la oración o de prácticas religiosas, se puede convocar estados no alterados de conciencia o estados no ordinarios de conciencia. Entonces, aquí es donde comienza la chamanería también a ser parte, a través de su peyote, o a través del yagé, o a través de la ayahuasca, que son los nombres de estas palabras sagradas que son alucinógenas y que se usan para hacer curas espirituales. Aquí es donde se mete el LSD, aquí se mete la respiración holotrópica porque hacer hiperventilación prolongadamente genera una alteración de la conciencia y esa alteración de la conciencia hace que la persona entre en otros mundos que terminan siendo mucho más creativos y a veces hasta sanadores. No sé si ustedes han tenido la experiencia de probar alguna de estas sustancias psicotrópicas. En mi caso, la que más he probado tiene que ver con el yagé, que es una planta sagrada de la selva colombiana, y lo he ido a tomar con indígenas, pero hay todo un rito de sanación y curación, más o menos medicina chamánica. Y es muy interesante las cosas que suceden ahí porque ellos, la psicología transpersonal comienza a validar al ser espiritual y comienza a darse cuenta que lo que dice el hinduismo, el budismo sobre los chakras y demás no es una ilusión, porque eso también hablan nuestras tribus aborígenes, pero tiene unos nombres totalmente distintos. Y ellos creen que a través del espíritu curamos el cuerpo y a través del espíritu llega la inspiración. Y sí, parece que es cierto por las últimas investigaciones en neurociencias. Entonces, hay muchos modelos de psicología transpersonal. Aquí tenemos un modelo de esa psicología transpersonal donde habla de capacidades básicas. Esas capacidades básicas están asociadas a los chakras, donde en el chakra base los seres humanos tienen que desarrollar la confianza en sí mismos. En el chakra 2, el chakra base quedaría posicionado en la base del sacro. El chakra del gozo tiene que ver con el chakra de las manifestaciones sensuales, este sería los genitales. El chakra de la emotividad, este quedaría directamente puesto en donde sería el plexo solar, por ahí por la zona del estómago. El chakra de la afectividad o del amor o del contacto afectivo profundo sería el chakra corazón. El chakra de la inteligencia creativa o de la capacidad de conversar, de decir cosas, de explorar conversaciones profundas con otras personas, sería el chakra laríngeo. El chakra de la intuición o la capacidad de poder ver más allá de lo que uno, poder ser profundamente empático, ¿sí? Y entender que lo que estoy necesitando están necesitando los otros. Ese estaría ubicado en el entrecejo. Y el chakra de la trascendencia o de tener conexiones espirituales profundas estaría en la parte superior del cráneo. Y se han hecho verificaciones a través de encefalogramas y en esto que nosotros llamamos chakras, regularmente hay una condensación de energía electromagnética que se da a través del sistema nervioso del cuerpo y parece ser que hay ahí unos nudos energéticos y electrónicos que podrían equivaler a lo que se conoce ancestralmente como los chakras. Entonces la psicología transpersonal comienza a verificar cómo las prácticas religiosas antiguas también generan curación, también generan conciencia, también generan sanación, y le comienza a dar un marco psicológico para comenzar a ver al hombre como cuerpo, mente, emociones y espíritu, con unas evaluaciones muy claras de cómo opera el espíritu en los seres humanos.
Así que en ese segundo video, que algunas personas están sintiendo que no lo pueden escuchar con mucha claridad, igual les queda ahí como material de consulta. Se llama Psicología Transpersonal. Está en el aula virtual, está bajito del video que se llama Psicología Humanista. Lo pueden ver ahora, lo pueden ver más tarde, ahí les va a quedar para siempre, para que puedan entender un poco más hacia dónde apunta esta psicología transpersonal. Bueno, ahí les queda ese video. Se llama Teoría Integral, que es la misma teoría de la psicología transpersonal. Y ahora, ¿qué les voy a invitar? ¿Alguna pregunta con estos temas que acabamos de abordar? Perfecto. Entonces, continuamos. Les voy a hacer una explicación de la última psicología que apareció en los años 90. Apenas está en su desarrollo. Va aproximadamente 20 años de desarrollo. Y esta última psicología se conoce bajo el nombre de la psicología positiva. Y esa va a ser la última escuela de la psicología que van a ver hoy en día. Entendemos como psicología positiva todas esas acciones del ser humano que no eran antes tenidas en cuenta, porque antes la psicología se basaba mucho como en la enfermedad y en la salud mental. Pero la psicología positiva comenzó a darse cuenta que hay un montón de circunstancias y de fenómenos humanos que no son tenidas en cuenta ni en la familia, ni en la escuela, ni en las empresas, y que tienen que ver con esas capacidades que nos permiten amar, que nos permiten tener una vocación, que nos permiten tener habilidades interpersonales, eso que nos permite tener buen humor, eso que nos hace ser originales, eso que nos hace expresar un talento. Entonces la psicología positiva estudia esos fenómenos, fenómenos que se conocen como positivos en los seres humanos. Y esos fenómenos positivos lo que generan es que las personas puedan tener una mejor actitud y una mejor convivencia. Hasta ahora ninguna ciencia había estudiado estas cosas positivas. ¿Mm? Y resulta que esas cosas positivas terminan siendo muy significativas porque primero que todo ya habían autores desde el inicio del siglo XX que lo venían trabajando, como el señor Wilhelm Reich, uno de los primeros psicoanalistas que comenzó a trabajar con el cuerpo y darse cuenta que era lo que le pasaba al cuerpo cuando estábamos enfermos, no solo físicamente, sino emocionalmente. Otro de los pilares de la psicología positiva, el señor Maslow, con su pirámide de necesidades que lo vimos hace un ratito en el humanismo. Otro es el señor Carl Rogers. Este es considerado uno de los mejores psicoterapeutas porque este fue el que humanizó la psicoterapia. Las primeras intervenciones terapéuticas con los hombres en términos de salud mental eran básicamente meterlos en un psiquiátrico, hacerles un tratamiento y aislarlos de la sociedad. Y se fueron dando cuenta que las personas sufrían mucho, pero que había personas que podían curarse conversando. Y este señor fue el que revolucionó las conversaciones, porque generó conversaciones cálidas de cercanía que generaban un efecto mucho más directo y mucho más humano y dinámico con las personas. Él le llamó a su método terapia centrada en el cliente. Tenemos a un chileno, a un compatriota de ustedes, que es el señor Humberto Maturana. Y este señor Humberto Maturana comenzó a hablar de las emociones y del lenguajear, y cómo las personas a través del lenguaje no solo decíamos palabras, sino que decimos emociones. Decimos emociones con nuestras miradas, nuestros gestos, nuestros movimientos y con nuestras palabras. Porque no es lo mismo decir decir te quiero mucho. Entonces él comenzó a fijarse sobre cómo el lenguaje también era un núcleo transmisor de emociones y que las emociones eran más importantes para el aprendizaje que cualquier cosa. Y otro de los señores que fundamenta la psicología positiva es el señor Edgar Morin, francés. Este señor Wilhelm Reich es alemán,
Este señor Maslow y Rogers son norteamericanos, Maturana es chileno y Edgar Morin es francés. Y él comenzó a hablar del hombre complejo. Él tiene un libro significativo, ojalá lo leyesen todos, está por internet, es muy fácil de acceder, se llama Introducción a la complejidad del hombre o Introducción al hombre complejo. Es un libro corto, fascinante y delicioso de leer. El libro de vanguardia del señor Maturana se llama El árbol del conocimiento, otro libro fácil y delicioso de leer, así que se los ultra recomiendo los libros de estos dos señores. Entonces, estos comenzaron a hablar sobre las potencialidades humanas, y esta es la palabra clave de la psicología positiva, el potencial humano. Entonces, el primer concepto que se comenzó a manejar desde este enfoque era la inteligencia emocional, y este lo desarrolló el señor Goleman, y comenzó a decir que las emociones no son solamente reír, llorar y asustarse o tener miedo, sino que las emociones, saber reír, saber llorar y saber asustarse, implicaba reconocer mis emociones, reconocer las emociones del otro, pasarlas por el lenguaje y gestionarnos. Más o menos lo que hemos estado explorando durante toda esta unidad y durante todas las autoevaluaciones o test que hemos aplicado. La psicología positiva observa las emociones positivas. ¿Por qué se da el optimismo? ¿Por qué se da el buen humor? ¿Por qué somos graciosos? ¿Por qué somos buenas personas? Y comienza a darle una explicación científica a ello. Se enfoca en el optimismo, esas personas que a pesar que comen toda la mierda que puede existir en el planeta, se siguen levantando y yendo hacia adelante una y otra vez. Explica las relaciones positivas, porque hay relaciones que nos permiten crecer como personas versus a las relaciones que nos exprimen como personas y nos hacen perdernos como personas. Estudia el humor y la risa, por qué se da, por qué funciona y esto cómo transforma la humanidad, y comienza a corroborar la psicología positiva que el humor transforma la humanidad y que el humor en la educación y el humor en la pareja hace que se transformen y vayan pum para arriba las relaciones familiares. Y comienza a darle un lugar en el trabajo a términos como la amabilidad y la generosidad. Antes no se tenía en cuenta, antes parecía que esto tenía que ser una obligación y ahora no. Tenemos que crear culturas organizacionales que promuevan la amabilidad y la generosidad y tienen que ser valoradas dentro del trabajo. Y entonces aquí viene un concepto muy importante y quiero que me escuchen y me presten atención, por favor. La psicología positiva dice que cuando usted quiere conversar con alguien y quiere que el otro le preste atención, tiene que generar positividad. ¿Y qué demonios es la positividad? Es lo siguiente. Dice que cada que usted quiera decir una cosa negativa a una persona, tiene que decirle primero 3 cosas positivas. Si no hace esta fórmula, no va a tener resultados de cambio. Si dice una cosa negativa por 2 positivas o una cosa positiva por una cosa negativa, lo que va a generar es la zona de languidecimiento. ¿Y a qué se refiere la zona de languidecimiento? Se refiere a que la gente no cambia y se resiste. La gente no presta atención y se enoja. Pero si antes de decirle algo negativo le decís 3 cosas positivas, la gente va a generar la zona de florecimiento organizacional. ¿Y esto a qué se refiere? Que la gente va a querer cambiar y va a escuchar tu crítica. Por ejemplo, yo le quiero decir a un estudiante que está muy mal su desempeño, lo que yo debería decir es, hola, ¿cómo estás? Me da gusto escucharte. Primera acción positiva. Cuéntame en qué te puedo ayudar. No, profesor, es que estoy teniendo problemas académicos. No te preocupes. Vamos a buscarle la manera. Ahí ya le estoy diciendo 2 cosas positivas. Pero para que él pueda cambiar rápidamente, le tengo que decir una tercera cosa positiva. Esto no te va a quedar tan difícil porque yo sé que tú puedes. Tú tienes los recursos y la cabeza te da para hacer esto rápidamente y para que me lo entregues en una semana. ¿Sí? Porque, y ahí es donde viene la cosa negativa, porque estás muy incumplido y no estás entregando a tiempo. Si yo le dije esas 3 cosas positivas, lo más probable es que sin resistencia me acepte la cosa negativa.
De esa manera genero zona de florecimiento en lugar de generar zona de languidecimiento. ¿Clara esta parte? Sí, Perfecto. Y para redundar y puntualizar, para que pasen a hacer la actividad que les tengo programada en el aula. Este señor es el fundador de la psicología positiva, se llama Martin Seligman. Este es un norteamericano, era un teórico conductista, le encantaba el conductismo norteamericano. Él fue el que descubrió algo muy famoso que se llama el síndrome de indefensión. Y este síndrome de indefensión fue muy importante porque nos explicó por qué las mujeres maltratadas les cuesta soltar a su maltratante. ¿Mm? ¿Y qué nos explicó? Él hizo el siguiente experimento. Él tomó unos monitos, unos micos. Tomó estos monitos y entonces a un monito le comenzó a dar a hacer ruidos, por ejemplo. Cuando se iba a acercar a su mamá, le ponía un ruido para que le diera miedo y no se acercara a la mamá. ¿Mm? Entonces, cada que llegaba el investigador, hacía ese ruido para que se alejara de la mamá, para que se alejara de la mamá. Luego ya el miquito, con solo ver al doctor, ni siquiera se acercaba a la mamá. Y al cabo de un tiempo, nunca se movía del lugar donde estaba. O sea, ya se daba por vencido y jamás se dirigía hacia donde estaba la mamá. ¿Mm? El síndrome de indefensión aprendido nos dice que nosotros aprendemos a adaptarnos tanto al malestar que llega en un momento determinado que simplemente no hacemos nada para cambiarlo, porque ya sentimos que no pudimos. Y otra forma de explicar el síndrome de indefensión es lo que sucede con los animales amaestrados. Un animal amaestrado lo tomaron desde pequeño y le fueron cambiando tanto su manera de conducta que ya lo someten al mandato de otro. Por ejemplo, si ustedes han visto los circos, algunos circos andan con elefantes. Un elefante con la fuerza que tiene, en el momento que se le da la gana, agarra y tumba todo. Son 14 toneladas y no hay humano que lo pueda detener. Pero ese humano lo fue sometiendo, le amarró una pata y esa pata le puso un clavo y le enseñó que ese clavo nunca lo podía arrancar. Y a pesar de que pese 14 toneladas, le sigue poniendo el clavo y ya quedó con el síndrome de indefensión establecido. Entonces a este señor no le gustaron estas teorías y comenzó a investigar el lado positivo y se transformó en el papá de la psicología positiva. Otro de los fundadores de la psicología positiva es este señor Tal Ben-Shahar. Él fue la primera persona que construyó una cátedra de felicidad en Harvard. Se dice que ha pasado más de 2000 personas por su cátedra y él se enfoca más en la felicidad individual. Por ahí tengo un librito que se llama 13 pasos o 13 formas para ser feliz. Un libro muy interesante de este señor Tal Ben-Shahar. Y el otro investigador potente de la psicología positiva es este señor, Csikszentmihalyi. Este señor es de origen, es de los Balcanes, y este señor investigó un término que se llama flow. Para aquellas personas que pueden acceder a Netflix, creo que también está gratis por YouTube, hay un documental que se llama Happy. En ese documental que se llama Happy, ustedes van a encontrar el trabajo de estas personas en un documental muy entretenido, muy agradable. Entonces, Profesor, sí, señora. Martin Seligman fue el que fundó la teoría, la primera que habló, ¿no? La de psicología y... El síndrome de indefensión, sí. Sí, ya. Entonces, ese síndrome sería, usted diría, meramente resignación. Onda, yo ya Es me más resigno. potente que la resignación, porque la resignación es básicamente, se murió mi mamá y ¿qué puedo hacer? Me resigno. Estamos en la pandemia, ¿qué puedo hacer? Me resigno. El síndrome de indefensión es que no me puedo defender nunca. Ah, Entonces, por más que tenga la resignarse, oportunidad. exacto. Resignarse es aquí no, pero en la próxima sí. Indefensión es nunca. Ah, ok. ¿Sí, Pi?
Esa es la Sí, gran gracias. diferencia. Entonces, para poder cambiar a una persona que tiene síndrome de indefensión, se necesita entre 2 y 3 años. Por eso las personas que son violentadas les cuesta tanto alejarse de alguien violento, porque el síndrome de indefensión les hace creer que no hay nada que puedan hacer. Ese es el trabajo que le Ah, hace el violento durante tantos años. Y lo más probable es que una persona que ha sido violentada también ha sido manipulada por sus cuidadores, la tía, la abuela, la mamá o quien sea que lo haya cuidado. Así que es un trabajo de 20 años. Profesor, Háblame. ¿sabe el experimento que hizo Martin Seligman ¿De qué? que nos contó? Me recuerda mucho al experimento que hizo Watson con un... Me acuerdo haber leído un experimento de Watson que hizo con un bebé para darle miedo a Sí, las ratas. pero el de Watson era distinto, ¿sí? Porque era para ver el aprendizaje de las ratas, ¿sí? Mm. Pero hay otro que es de un tipo, no me acuerdo si es Nelson Wilson, no me acuerdo cómo es. Él tomó un peluche, tocó un mono bebé y le puso un peluche, un mono peluche, o sea que tenía la piel así peludita, y puso un mono de alambre con una mamadera. Entonces él quería ver qué era más importante, si el afecto o comer. Y el mono iba y comía y pasaba todo el día con el peluche. Entonces ahí fue donde nos dimos cuenta que los hogares estatales para los niños huérfanos estaban mal planteados y siguen mal planteados, porque la gente necesita más afecto que comida. Oh, interesante. Gracias. Yeah. Sino que ese tipo de experimentos no los muestran mucho porque atentaría contra ciertas perspectivas capitalistas. Sí, o sea, son controversiales después de todo. Sí, porque acuérdense, si vamos a las primeras teorías que les conversé, les dije, una teoría que se volvió fundamental para el hombre occidental es la teoría del origen del señor Charles Darwin. Y la teoría de Charles Darwin ya está echada por la borda, pero la siguen enseñando, y no, porque es el principio del capitalismo. El capitalismo es que el pez grande se come el pez chico y el más preparado es el mejor. Esa es la teoría del señor Darwin. Pero hoy en día ya sabemos que todo es profundamente cooperativo. Los leones son cooperativos, las sulicatas son cooperativas, las hormigas son cooperativas y los seres humanos son cooperativos. Así que es una mentira decir que el pez grande se come el pez chico, porque nunca hay un pez más grande, ya llega un momento en que no se crece más y ahí ya comienza a equilibrarse el sistema. Y el sistema equilibrado es cooperativo, no competitivo. Pero bueno, hay que seguir estudiando y aprendiendo para no ahuevarse tanto en la vida, ¿sí o no? Bueno, mi gente querida, entonces, actividad para que puedan experimentar por ustedes mismos y eh, afianzar un poco más estos temas de las teorías psicológicas. Les voy a pedir que ingresen al aula virtual, que se dirijan al taller en clase número 5. Está en taller 6, pero este es taller en clase número 5. Ahora les muestro en el aula virtual. Ahí van a encontrar unos videos y un texto. Les voy a pedir que hagan las actividades que les propongo hasta que aparezca el fin de la lección. Les voy a mostrar en el aula virtual. ¿Dónde está mi aula virtual? ¿Por qué me pierde tanto? Aquí está. Ahí les muestro. Ay, pero cómo me molesta este coso. Hombre. Bueno, vayan ingresando al aula virtual porque en algún lado, no sé qué le hice a mi aula. Ingresamos al aula virtual
vamos a la zona de talleres. Y el taller con fecha de hoy sería taller 625-6 del 20. Ahí en esa carpeta, taller 625-6 del 20, y van de lectura, de consulta y de profundización de lo que les acabé de comentar hoy. Y ahora lo que les quiero pedir es que entren en taller en clase 5, ¿sí? Referentes de la psicología positiva. Ingresan ahí. Por favor, revisen ese material. Luego hacen clic abajo donde dice haz clic para continuar. Ahí van a encontrar un texto y luego van a encontrar otra actividad. Y la idea es continuar hasta que les aparezca finalizar lección. ¿Clara la instrucción? Bueno, para quien no sea clara, me consulta lo que necesite. Dentro del aula virtual tienen material de 6 clases y de 6 talleres. De esas 6 clases y esos 6 talleres se va a basar nuestra prueba para el día martes. Ya saben, el día martes, ¿cuál martes? Por Dios. El día miércoles de la próxima semana, 1 de julio, evaluaremos estas partes. Así que por favor prepárense. Las cosas que no les queden claras, por favor consúltenmelas, que yo con gusto les responderé. Así que lo único que me queda faltando revisarles es el mapa que me enviaron el día de ayer, que ya estoy en ese proceso, el mapa mental, y el avance que hayan tenido sobre esta taller en clase número 5. Y con eso ya tendríamos casi todas las notas listas. Lo único que faltaría es esta evaluación de final de unidad. Así que por favor, prepárense para que les vaya muy bien en este proceso. ¿Alguna pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta sobre este taller. Cuéntame. ¿Este taller tiene preguntas para responder o es solamente lectura y verbilidad? No, aquí solo hay unas notas que son evaluativas, que sería la escala del 1 al 7, y hay otras notas que son simplemente de avance o participación, que son algunas notas que tienen que ver con 100%, 50%, 30%. Esta es de avance o participación, que te va a dar un 0% o un 100%. Ah, ya, profe. Es que me estaba asustando porque pensé que habían preguntas y no me aparecían. Perfecto. Por eso, ya. Bueno, mi gente, buen fin de semana y nos vemos el próximo miércoles. Chao, profe. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, chao. Un abrazo. Muchas gracias. Cuídese. Nos vemos, maestro. Nos vemos pronto. Que así sea.